Un buen viernes para todos. Agradecemos mucho a la Cámara de Empresas del Medio Ambiente, a la Eurocámara, a la Universidad Católica. A pesar de ser una presentación digital, con los tiempos que corren, vamos a tratar de darle la dinámica como para que realmente pueda llegar a todos como si fuera presencial. El panel, el cual vamos a desarrollar hoy a través de los distinguidos panelistas de distintos puntos, tiene como título algo bastante ambicioso, que es el financiamiento internacional y nacional con representantes de la banca privada y pública, nacional e internacional, y yo agregaría, y con los principales agentes económicos sobre las finanzas sustentables. Tenemos hoy entre nosotros a Vanina Messere, jefa de Relaciones Internacionales del BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior, un banco estatal que trabaja muchas líneas de financiamiento, entre otras algunas del BID, que ella nos va a después contar, y el bono sustentable, y cuestiones, digamos, de mucho interés para el público, sobre todo para las pymes. Simón González, Liaison Officer Argentina del programa de la Unión Europea Low Carbon, y a su vez también actuando en IDOM, que es una consultora muy grande española. Art Beck, del Banco Europeo de Inversión para América Latina, que ha sido fundado en 1958, tiene sede en Luxemburgo, el director para Latinoamérica es él. El banco concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la Unión Europea, tanto en la Unión Europea como fuera de ella. Es decir, vamos a tratar de, vamos a concentrarnos en lo que son los proyectos de finanzas sustentables. Él nos va a contar los que ya están y algunos que pueden aparecer en un futuro cercano. Nicolás Puebla, el otro panelista, director de PRODEPRO, Programa de Desarrollo de Proveedores, en el ámbito de la Subsecretaría de Industria. Esto es muy interesante, él nos va a dar cuáles son las pautas en este año y qué podemos esperar para el futuro, digamos, con un programa análogo que ya está incluido en el presupuesto. Y finalmente Pablo Cortines, especialista en finanzas sustentables de Fundación Vida Silvestre Argentina y focal point para la red WWF. Cada panelista tendrá alrededor de 15 minutos con una presentación o una explicación. Yo voy a tratar de hacer una o dos preguntas que pueden de alguna manera representar lo que nuestros participantes pudieran querer hacer. Así que si les parece bien, le doy la palabra, micrófono y pantalla a Vanina Messere. Bueno, muchas gracias, Francisco. Buen día a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación al BICE para participar de este evento y contar qué es lo que estamos haciendo en materia de finanzas sostenibles. En primer lugar, bueno, me permito comentarles para aquellos que nos están escuchando qué es el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Es el Banco para el Desarrollo Productivo de Argentina. Es un banco público que otorga financiamiento de corto, mediano y largo plazo con foco en los sectores productivos, en las pequeñas y medianas empresas y en el desarrollo regional. Aquí, cuando hablamos de finanzas sostenibles, es un concepto muy amplio. Cuando se habla de un proyecto sostenible, es que estamos involucrando cuestiones de un uso razonable de los recursos naturales, de que el proyecto sea aceptado y que tenga un impacto en la comunidad, por supuesto que sea rentable, que sea manejado adecuadamente desde un punto de vista de la gobernanza y que sea también perdurable en el tiempo. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, lógicamente que todo lo que es cambio climático y los proyectos verdes forman parte dentro de este concepto, ¿no? Y hablando de finanzas sostenibles y sostenibilidad, siempre mencionamos que la sostenibilidad está en el ADN de BICE como banca de desarrollo.
Nosotros, como les mencionaba al inicio, tenemos un fuerte foco en todo lo que es desarrollo económico, local, regional. Tenemos líneas de crédito para empresas lideradas por mujeres, economías regionales, desarrollo productivo. También hemos emitido el primer bono sostenible de Argentina, que combina proyectos verdes y sociales de acuerdo a estándares internacionales. Contamos con un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales sólido, consolidado, que lo venimos trabajando y está en un continuo proceso de mejora. Aquí es importante mencionar que los riesgos ambientales y sociales son riesgos de crédito, también forman parte del análisis crediticio. Y la idea no es poner impedimentos, sino justamente ver si el proyecto cumple con los requerimientos, cuál es el impacto en el medio ambiente, el impacto en la comunidad en la cual se desarrolla el proyecto. Y también en ese marco ayudamos a las empresas a que si es necesario tener que hacer las adecuaciones necesarias, y los apoyamos con el armado de un plan de gestión ambiental y social si fuera necesario. En el marco de todos los proyectos que trabajamos, bueno, tenemos también un fuerte foco en todo lo que es la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestros proyectos, nuestra gran mayoría de proyectos apuntan a los distintos ODS, tanto sea de clima, de innovación, de infraestructura, de reducción de igualdades, equidad de género y demás. Formamos parte, que seguramente Pablo les va a contar con más detalle, pero fuimos uno de los bancos promotores y adherentes al Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina. Participamos en distintas mesas de trabajo locales e internacionales, cuyo objetivo es trabajar temas y financiamiento de cambio climático y ODS. Este año en el banco se creó el Comité de Género, Inclusión, Diversidad y Sostenibilidad, y bueno, eso realmente representa un hito también en pos de poner el tema y marcar la importancia que tiene para el banco este eje de trabajo que forma parte de la estrategia. También contamos con líneas de organismos internacionales que, por supuesto que más allá del fondeo, nos permiten y nos permitieron generar capacidad dentro del banco en todo lo que es en materia de sostenibilidad, todo el know-how, el conocimiento que tienen los organismos internacionales nos ayuda muchísimo también a ir generando este camino dentro de BICE en materia de sostenibilidad, y tanto sea operaciones internas dentro del banco. Bueno, tenemos hoy el honor de tener a un director del Banco Europeo de Inversiones, y bueno, en esa línea contarles que nosotros tuvimos una facilidad crediticia en el 2017 de BEI por más de 70 millones de dólares, que nos permitió llegar a más de 400 pymes de Argentina, en casi todo el país. Tuvimos cobertura en 23 de las 24 provincias, con proyectos de mejora de competitividad de las pymes, de fomento del comercio exterior. Financiamos proyectos con un promedio de más de 5 años, por lo tanto nos permitió ir en el tramo largo de los plazos, con una expectativa de crear más de 4.000 empleos directos. El monto que se movilizó con esta línea de 70 millones fueron más de 200 millones que también aportó el sector privado. Y bueno, y con esta línea también hicimos un fuerte trabajo en conjunto con el equipo de BEI en todo lo que es en el análisis ambiental y social de cada uno de los proyectos que financiábamos bajo esta facilidad crediticia. Vanina, sí. Disculpame, una pregunta. Tal vez sería interesante hacer una especie de resumen de cuáles son las líneas disponibles y para qué, y cómo puede acercarse una pyme o una empresa mediana, también, bueno, pyme mediana,
al banco para hacer operativa esta línea. Perfecto, sí. Bueno, en esa línea les queremos contar que, bueno, tenemos una línea del Fondo Verde para el Clima, que es canalizada a través del BID. Es una línea por 100 millones de dólares, con un cofinanciamiento de BICE de 60 millones, por lo tanto son 160 millones de dólares, para proyectos de eficiencia energética y energías renovables. En lo que es eficiencia energética, a ver, es un concepto amplio en el sentido que siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto tenga una reducción de emisiones, el proyecto entra bajo la modalidad de la línea. Puede ser un cambio de un equipamiento por otro, maquinarias agrícolas, sistemas de riego, paneles solares, calderas, motores, ahí una gran variedad, siempre y cuando tengamos esta demostración. Lo que es energías renovables son para proyectos de dos tipos, biogás y biomasa, hasta 5 megawatts. Hoy la línea la tenemos vigente, es una línea en dólares, y bueno, está plenamente vigente. Está destinada a pymes, el beneficiario final tiene que ser una pyme localizada en la República Argentina. El monto de financiamiento máximo son 10 millones de dólares. Una consulta antes que sigas. Cuando vos decís PYME, significa certificado de Secretaría PYME, ¿no? No necesariamente. Ah. Es decir, el certificado PYME es optativo, pero mientras entra en los criterios definidos por la CEPYME, con los montos de ventas establecidos por la CEPYME, es aceptable. El certificado, lógicamente, es un plus, que la empresa obtiene ciertos beneficios por tener ese certificado. En lo que respecta bueno, tiene que estar, como les decía, en la República Argentina, son montos hasta 10 millones de dólares y el monto mínimo son 500.000 pesos. Es decir, el equivalente en dólares, porque como les mencionaba, la línea es en dólares. Una de las ventajas financieras que tiene la línea es el largo plazo, porque permite financiar proyectos hasta 15 años, lógicamente que va a ir en función de la madurez de la inversión que se haga. Hay proyectos que a lo mejor necesitan ir hasta 15, otros hasta 7 y demás, con un plazo de gracia de hasta 2 años. Y bueno, la idea es digamos, que apoyar también al sector productivo a empezar a tener esta reducción de emisiones y a veces empezar también a desmitificar primero lo que es eficiencia energética, cambiarlo simplemente de lo que es luminaria LED, sino que hay otros proyectos que abarca, y también un poco concientizar que a lo mejor un proyecto que antes se podría considerar puro y duro de inversión, por detrás tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Así que, bueno, esa línea es la primera línea que tiene el Fondo Verde para el Clima en Argentina, así que, bueno, nos sentimos orgullosos de poder tenerla dentro de BICE, y, bueno, y poder movilizar. Pero, bueno, más allá de esta línea, el BICE, como tiene otras líneas que también apuntadas a las finanzas verdes, líneas de inversión, que bueno, se pueden consultar en la página web, por supuesto, y tenemos una trayectoria ya de años de estar apoyando este tipo de proyectos, ¿no? En materia de energías renovables, hemos apoyado cerca de 18 proyectos, que movilizan una inversión de más de 500 millones de dólares, con un financiamiento de BICE de cerca de 100 millones. Entonces, bueno, ya tenemos este ejercicio, tanto del área comercial como de las distintas áreas de riesgo y demás, en análisis de proyectos con estas complejidades, ¿no? Lo importante es que se promueva ese tipo de financiamiento, independientemente que se pueda garantizar o no, pues ahí si no se entra en un terreno medio patinoso. Pero muchas gracias, Marina, por tu presentación, y le doy la palabra a Simón González. Bueno, Francisco, muchas gracias por la invitación en tu persona, tanto a la Cámara Empresaria de Medio Ambiente como a Eurocámaras por esta actividad. La verdad que este panel creo que es de suma importancia y de interés para las empresas, porque una de las principales cuestiones que
que vemos cuando hablamos con las empresas es el tema de financiamiento, con lo cual me parece sumamente oportuno la invitación de todos los participantes al panel. Bueno, particularmente, como decía Francisco, yo estoy a cargo del programa Low Carbon and Circular Economy Business Action in the Americas. Es un programa de la Unión Europea que tiene como destinatarios 4 países en Sudamérica: Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Esta es una segunda edición. Su primera edición fue en Brasil y la Unión Europea decidió ampliarlo para el resto de los países antes mencionados. Es un programa que lo que hace es promover los negocios, transferencias de tecnología y acuerdos de negocios entre pymes europeas y pymes de Latinoamérica, en todo lo que tiene que ver con tecnologías aplicadas a la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. Tenemos un equipo de casi 20 personas trabajando en este programa, distribuido por los 4 países y en Europa. La instancia anterior se lograron trabajar con más de 130 planes y proyectos de trabajo en la edición anterior, que significaron una estimación de inversiones por casi 500 millones de euros. Entonces, como comentaba anteriormente, el programa promueve el desarrollo de tecnologías de la economía circular y bajas emisiones de carbono en asociación con empresas de la Unión Europea a través de joint ventures, acuerdos comerciales, la posibilidad de transferir tecnologías y conocimientos a la industria europea que posibilite a las mismas acceder a nuevos mercados, cubrir las brechas tecnológicas que existen en Argentina. Claramente la Unión Europea tiene un liderazgo a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con tecnologías aplicadas a la reducción de los gases de efecto invernadero y bueno, un poco el programa lo que busca es justamente detectar cuáles son las brechas tecnológicas en Argentina, es decir, los espacios donde las empresas argentinas no están trabajando o no han desarrollado una tecnología acorde, para complementarse con las empresas argentinas y poder de esta manera generar un desarrollo a nivel local. Y por supuesto esto también ayuda a contribuir los compromisos que ha adquirido nuestro país para la reducción de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo busca este programa ayudar o trabajar con las empresas argentinas? Ya hemos empezado a hacer un mapeo de cuáles son los principales sectores en la Argentina que tienen posibilidades de crecimiento y en donde existen necesidades tecnológicas para lograr el desarrollo del sector. Y una vez detectados estos sectores, lo que hacemos es contactar a las empresas y ver cuáles son las demandas tecnológicas que necesitan de socios, de complementos para el desarrollo del sector, encontrar su socio en Europa, generar rondas de negocios y, por supuesto, ayudarlos en la búsqueda de cuál es el financiamiento más adecuado para poder llevar adelante su proyecto. Con lo cual, bueno, parte de lo que comentaba Vanina, sin lugar a dudas, y lo que van a exponer el resto de los participantes va a ayudar al financiamiento de algunas de las iniciativas que vamos a estar desarrollando a lo largo de 3 años que dura este proyecto. Es decir, empezó en septiembre de este año y se va a extender por otros 3 años. Como decíamos al inicio, el proyecto está destinado a pymes de Argentina con una facturación mínima de alrededor de 400.000 euros anuales. Esto es de acuerdo a la facturación establecida para las empresas pymes. Creemos que, como decíamos anteriormente, que Europa tiene un claro liderazgo en tecnologías ambientales y un fuerte compromiso y apuesta a la disminución de los gases de efecto invernadero. Es por ello que crea este programa para contribuir, digamos, a reducir los gases de efecto invernadero, y en Argentina encuentra, yo creo que un espacio muy interesante de trabajo.
una gran potencialidad en recursos, por decir algunos, la energía eólica y solar. Los ratios de desarrollo de energía eólica y solar en Argentina son por encima de la media, son muy buenos. Una gran oportunidad para el desarrollo de economías regionales a través de tecnologías como biogás, biomasa, biocombustibles. Creemos que existen muchas posibilidades de autoconsumo, de desarrollo de energía a partir de estos insumos que, bueno, están distribuidos, lo bueno es que están distribuidos por toda la geografía de nuestro país y generan trabajo y posibilidades de desarrollo en el interior. Hay un proceso de transición de las empresas petroleras a empresas de energía. Estamos viendo claramente que las empresas petroleras están trabajando en el desarrollo de energías renovables y otro tipo de energía. Bueno, recientemente YPF, a través de ITEC, creó el consorcio de hidrógeno verde, con lo cual hay una apuesta de las petroleras hacia las energías renovables. Tenemos un sector exportador que, como frigoríficos, empresas petroleras, mineras, madereras, por decir algunas, que necesitan adecuar sus estándares ambientales para poder cumplimentar, o si quieren exportar a Europa, y bueno, en un futuro no muy lejano, a gran parte del mundo, con estándares ambientales y de emisiones de carbono. La eficiencia energética, creo que ahí hay un gran espacio, algo comentaba Nina, hay un gran espacio para incrementar la competitividad de nuestras empresas, no solamente teniendo en cuenta aspectos ambientales, sino también aspectos competitivos. Y bueno, uno de los sectores líderes de la Argentina, como es maquinaria agrícola, también hemos detectado que hay, si queremos seguir creciendo y adecuarnos al mercado mundial, hay mucha incorporación de tecnología, de plataformas de gestión de datos satelitales, sistemas de pulverización selectiva, mapas de calidad de suelo para poder hacer aplicaciones dirigidas. Digamos, hay un montón de tecnología que necesita ser incorporada a la maquinaria agrícola para adecuarse y responder a la competencia que hay a nivel internacional. Con lo cual creo que este programa es un aliado de las empresas argentinas que quieran desarrollar sus tecnologías, que quieran conseguir un socio europeo. Y bueno, está abierta, por supuesto, la posibilidad de inscribirse y participar. Allí dejo los datos de contacto para todas las empresas que estén interesadas en sumarse a este programa. Y bueno, seguramente quedamos atentos a las preguntas que tenga Francisco o que, bueno, en su momento tenga el público. Sí, muchas gracias, Simón. O sea que, en definitiva, ustedes son un programa de identificación de oportunidades de relacionarse con empresas de la Unión Europea que tengan tecnología que permita reducir la emisión de los gases efecto invernadero. Ahora, ¿las empresas pueden solicitar participar o tienen que ser identificadas necesariamente por ustedes? Buena pregunta, Francisco. Efectivamente, las empresas se pueden inscribir. Próximamente vamos a estar lanzando la página oficial, pero bueno, como le dejaba allí, está hoy operativa lowcarbonbrasil.com.br, que es donde pueden tener un primer contacto e inscribirse. Luego hay un proceso de selección, porque digamos, tienen que cumplir ciertos requisitos mínimos las empresas para participar, que tienen que ver con algunos aspectos de facturación y demás, para asegurarnos que van a poder estar a la altura de enfrentar un proceso de búsqueda de contrapartes y de negocios con empresas europeas que después requieran también ciertas inversiones. ¿Sabés, Simón? Yo tenía una pregunta que en realidad también le hubiera querido hacer a Vanina, pero no quería tampoco insistir tanto porque hay muchos panelistas. Ustedes tienen una ponderación, digamos, porque esto es como una especie de embudo. O sea, ustedes, por supuesto que buscan empresas y tienen un rango amplio porque el trabajo de ustedes consiste en identificar empresas que puedan reducir acá los gases de efecto invernadero y conectarla con empresas de allá. Pero así todo, hay, aparte de estos sectores que vos estabas identificando, ¿hay algún tipo de elemento de ponderación? Por ejemplo, yo soy un fabricante de silobolsa, que es un polietileno de baja densidad, de 220 micrones, o sea,
un elemento plástico que queda, digamos, un tiempo grande. En ese sentido, si buscáramos una forma de reciclaje o de hacerlo circular, tengo una ponderación distinta a si soy una industria textil como donde estoy yo, que simplemente busca comprar una máquina que le reduzca, no sé, el consumo de energía. No, dentro de este proceso de evaluación que decíamos, también tiene, digamos, una ponderación el impacto que va a generar en la reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, ese es un tema importante. Y, bueno, y el tema de la economía circular que vos comentabas, también, sin lugar a dudas, fue un elemento nuevo que se incorporó en esta segunda fase del programa, justamente para promover la economía circular en Argentina y en Latinoamérica. Claro, porque hay proyectos que, por supuesto, van apareciendo, como aquellos de los neumáticos fuera de uso y, bueno, y tantos otros de circular, el uso también de cajas de cartón. Y vos me decís que eso ustedes lo van evaluando, digamos, según la posibilidad que tengan en definitiva, de conseguir la empresa europea que pueda, digamos, darle la tecnología o la maquinaria para que lo puedan resolver, no según la profundidad del impacto ambiental. No, a ver, nosotros buscamos todo tipo de empresas que puedan generar una reducción. Por supuesto que tiene una ponderación para el programa. La Unión Europea, en las consideraciones y evaluaciones que hacen a la gestión del programa, tienen una mejor ponderación y consideración para aquellas empresas que, por supuesto, tengan un mayor impacto en su proyecto, digamos. Claro, perfecto. Bueno, Simón, te dejo abierto para una conclusión, unos minutos, y te agradezco muchísimo la presencia en este panel, así que si querés, digamos, en unos minutos hacer una conclusión comentándonos sobre, bueno, la duración del proyecto ya lo dijiste, pero y un equipo importante para sostenerlo, pero algo más para completar digamos, el perfil. Sí, a ver, estamos, como decía, arrancando el programa con muchas expectativas en Argentina, en poder generar un desarrollo del sector que, como hemos visto en los últimos años, las energías renovables sobre todo han tenido un crecimiento muy importante y están teniendo una gran participación o han incrementado su participación en la matriz energética, la verdad, de una forma considerable. Y esperemos que este proceso siga en Argentina y que este programa pueda aportar a que ese proceso se incremente y, por supuesto, en ese proceso el tema de financiamiento es uno de los puntos clave para el desarrollo de proyectos de envergadura en la región. Muchas gracias, Simón. Ahora le paso la palabra a Arnd Beck, director del Banco Europeo de Inversión en la parte de América Latina, que debería tener sede en Bogotá, según me dijo, pero ahora está transitoriamente o circunstancialmente en la sede central en Luxemburgo. Así es, pues muchísimas gracias, Francisco, por invitarme, por la presentación. Es verdad que todavía sigo aquí en Luxemburgo momentáneamente por el tema del COVID. Estoy buscando vuelo de vuelta a Luxemburgo, a Bogotá, pero no es muy fácil. No. Pues, a ver, os voy a contar. Es verdad que mucha gente ha oído hablar del Banco Europeo de Inversiones, pero hay poca gente que nos conoce tan bien como Vanina, el mestre del piso, por ejemplo, ¿no? Por eso, si me permite solamente 2-3 minutos hablar un poco de qué somos y qué hacemos. Pues el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, somos un banco multilateral, un banco de desarrollo público muy parecido al BID o al Banco Mundial, ¿no? O al CAF, por ejemplo, también. Nosotros tenemos nuestra sede en Luxemburgo, somos unos 3.500 empleados. Tenemos un AAA, ¿no? Una calificación crediticia de AAA, lo que nos permite o nos asegura un acceso excelente a los mercados de capitales. Y como somos una institución también como el BID o el BID sin ánimo de lucro, pues nos permite ofrecer condiciones muy buenas a los clientes.
Nuestros accionistas son los 26 Estados miembros de la Unión Europea y nuestro objetivo es, por supuesto, promover la política europea en Europa y en todo el mundo, en América Latina y en Argentina, por supuesto, también. Para ver cuál es el rol del BEI, es un poco también, se puede preguntar por qué existe un Banco Mundial, ¿no? ¿Por qué existe un BID o un BEI? Y ahí hay que saber que nos han realmente fundado para apoyar o para financiar proyectos o sectores que son de una importancia estratégica para la sociedad, para el país, pero que no obtienen el apoyo suficiente por parte del Estado o de la banca comercial. Por eso estamos nosotros. Como ya dijo antes Jan muy bien, Vanina muy bien, es que realmente nosotros lo que hacemos es buscar investment gaps, fallos de mercado, vemos dónde nosotros podemos o dar préstamos o movilizar dinero privado. También Vanina lo ha explicado muy bien antes. Los sectores que el BEI más trabaja son los sectores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Definido por las Naciones Unidas, y ahí sobre todo el punto de la lucha contra el cambio climático. Supongo que habréis oído del Green Deal, de la nueva Comisión Europea, que bueno, tiene muchos detalles, pero el objetivo principal es que Europa sea una unión, un continente climáticamente neutra en el año 2050, que es bastante challenging, pero ya veremos. Y así el banco, como somos el Banco de la Unión Europea, por supuesto, también hemos dado una vuelta muy importante. A partir de finales de este año, todas nuestras operaciones tienen que estar en línea con los acuerdos de París. El año que viene vamos a dejar de financiar ya todo tipo de proyectos que tenga que ver con la financiación de producción de energía basada en recursos fósiles como gas, carbón o petróleo, ¿no? Y el año 2025 queremos que ya el 50% de todos los préstamos BEI sean para el clima. Es bastante un porcentaje muy alto, viendo que estamos financiando mucha industria en Europa, pero la verdad es que en América Latina ya hemos avanzado bastante, ya el 75% de la financiación BEI en América Latina ya es para cosas del cambio climático. Llevamos 25 años operando en Argentina y en América Latina. El año pasado firmamos unas 10 operaciones y eso también es un poco así el promedio por año, entre 8, 9, 10 operaciones para todo el continente. Y firmamos esos 10 préstamos por un importe de 840 millones de euros. O sea que el BEI principalmente entra muchas veces al lado, cofinanciando BID, CAF, Banco Mundial, en proyectos grandes como temas de transporte sostenible, como tranvía, ferrocarril, temas del metro, estamos en el metro de Buenos Aires, de Quito, de Bogotá. Financiamos mucho lo que acaba de decir Simón, tema de energía renovable, luego temas de agua, tratamiento de aguas residuales y el tema de residuos sólidos. En Argentina, la verdad es que en Argentina tenemos ya una cartera bastante amplia y una cartera que realmente toca todos los objetivos del BEI que tenemos. Como ya dijo Marina, tenemos el préstamo con el BID, intermediación, y luego estamos, como ya dije, en el metro de Buenos Aires con más de 100 millones de dólares. Estamos en Jujuy, prestamos a la provincia de Jujuy 45 millones para el tema de residuos sólidos, y luego también estamos en temas de aguas, de saneamiento en Buenos Aires. O sea que tenemos realmente una cartera bastante amplia, pero como aquí el tema es la PYME, también apoyamos o queremos ayudar al sector de la pequeña y mediana empresa en América Latina pero eso siempre lo hacemos de forma intermediaria a través de la Banca de Desarrollo Nacional
o regional, ¿no? Y eso es un poco describiendo en modo grosso de qué es el BEI. Arne, te quiero preguntar, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo es la llegada al mundo pyme directamente desde ustedes o es a través de bancos corresponsales? Sí, a ver, siempre tiene que ser con bancos, porque el banco, como bien dijiste, tenemos 62 años, nos crearon para financiar infraestructura grande con el sector público. Así empezamos. Y luego, poco a poco, fuimos ampliando, cambiando un poco objetivos. Y creo que hace 20, 23 o 24 años el BEI, claro, también un poco mandado por la Unión Europea, por la Comisión, empezó a financiar la PYME. Pero claro, como con 3.500 personas es imposible que nosotros tengamos un contacto directo con la PYME, ni siquiera aquí en Luxemburgo, en Europa, es imposible. Por eso lo que hacemos es que nos buscamos banco de nuestra confianza en los continentes, en las regiones, en los países, y intermediarios. Actuamos como banco de segundo piso. Nosotros ofrecemos, como dijo Marino, un préstamo de 60 millones de euros. Claro, Marina habló de 70 millones de dólares, que es lo mismo. Y entonces lo que hace el BICE, por ejemplo, nosotros solamente analizamos el BICE. Nuestro riesgo es el Banco de Desarrollo en Argentina. Y entonces lo que hacemos es que pasamos la ventaja financiera que tiene el BICE del BEI al banco y luego BICE lo que hace es esa ventaja financiera, que puede ser con intereses bajos o con plazos más largos, lo pasa a sus clientes. Y ya realmente lo que hacemos es que desembolsamos, por ejemplo, aquí los 60 millones de euros, y entonces el banco, el BICE, tiene 18, 24 meses, depende un poco del banco, para utilizar el fondeo BEI y conceder muchos préstamos pequeños a cualquier pyme. Lo único que ponemos en el contrato es que algunos sectores excluidos, que son, por ejemplo, claro, cualquier empresa que produzca, no sé, armamento, tabaco o cosas estas. Antes hablábamos un poco sobre el tema de cómo se define una pyme, y eso, claro, la verdad es que también trabajamos un poco al intermediario, y el BICE, la verdad es que tenía ahí una definición bastante parecida al BEI, o una actuación bastante parecida, que para nosotros una pyme puede ser cualquier cosa, entre un peluquero o un panadero hasta una empresa mediana de hasta 3.000 empleados. O sea, es muy, muy amplio, y luego lo dejamos a juicio de los bancos intermediarios a conceder los préstamos. Claro, con el proceso argentino volátil en lo económico, la definición de PYME de la Secretaría PYME, justamente, que es la que emite un certificado, también ha quedado un poco así corta, si se quiere, en el sentido que hay empresas, sobre todo aquellas que son exportadoras, que se salen fácilmente de la categoría de PYME, pero tampoco son tan grandes como para acceder a esos montos de préstamos que antes vos decías, de 10 préstamos por 800 millones de dólares o de euros, sí. Bueno, serán 80 cada uno más o menos si es una media aritmética. Eso es o sea, para una empresa en la Argentina, aún, digamos, grande, es un compromiso muy relevante. Sí. ¿Y ustedes tienen previsto algún acuerdo, aparte con el BICE, con otros bancos locales de acá, de Argentina? De momento no. Es verdad que hemos hablado con algunos bancos, de momento estamos con el BICE y encantado de hacer más cosas, y la verdad es que somos bastante o muy contentos con el BICE, que ha funcionado bien, y la verdad es que no vemos por qué cambiar. No tenemos ahora nada que se pueda firmar dentro de muy poco. Perdón, yo no decía cambiar, sino agregar. No era por cambiar, sino agregar.
Sí, no, pero de momento no tenemos nada más en la pipeline. Claro. Y ustedes tienen algunos... Sí, perdón. No, es un poco también, sabes, que nosotros somos, como somos el Banco de la Unión Europea, tenemos siempre el apoyo, tenemos que apoyar, promover la política de la Unión Europea. Ahora, el año pasado entró una comisión nueva que está ahora acordando un marco multianual por 7 años siempre nuevo. Y en esas negociaciones también nos van a dar un nuevo mandato, que no va a ser más pequeño, que va a ser por lo menos igual, por eso ahí no habrá ningún cambio, pero tenemos que esperar un poco esas decisiones para poder empezar de nuevo buscando pipeline. Bueno, muchas gracias, Arnd. Yo te digo, yo soy vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, miembro de la Eurocámara, esa es la razón, digamos, por la cual estoy coordinando este panel, y por supuesto que estamos trabajando con el vice, bueno, Vanina lo sabe, porque inclusive les he nombrado algunos digamos, funcionarios con los cuales estamos trabajando, pero no hay duda que en la Argentina la cuestión de acceso al crédito y para las finanzas, o sea, el acceso al crédito no es fácil. Y en el subgrupo, subítem, finanzas sustentables, también resulta, digamos, más difícil, un poco por la cuestión de que tienen que tener una garantía de ingreso de dólares, lo cual restringe a empresas exportadoras, que en la Argentina son pocas en proporción al total de las empresas. Así que ahí hay un gran trabajo que, bueno, que nosotros como Cámara vamos a tratar de hacer con el vice para promover la participación. Si me permites, Francisco, un último comentario. Es verdad que antes yo trabajaba en unos años en Madrid, en Londres y ahora en Luxemburgo, y conozco bien el mercado financiero europeo. Y cuando llegué a América Latina, voy también un poco viajando, de vez en cuando me da un poco pena o me asusta que muchas veces la gente, cuando habla de financiación, solamente habla de un préstamo bancario. Y es una pena, porque la financiación es que tiene un abanico tan grande, que puede ser entre equity, mezzanine, puede ser de todo. Y aquí solamente financiación significa préstamo con un banco. Y esto me da un poco pena, y la verdad es que habría que ampliarlo, habría que crear más tipo de fondos de capital, de equity, de otras formas de financiación, de garantías, y no siempre solamente fijarnos en un préstamo tradicional. Bueno, yo no hablé esto con Pablo Cortines, pero me imagino que él también tendrá, ahora cuando le pasemos la palabra luego de Nicolás Puebla, algo para comentar, porque se sabe que el mercado de capitales argentino es muy pequeño, muy chico, y entonces hay pocas posibilidades de emitir acciones, ni hablemos porque hoy están a valores bajísimos. Hoy realmente los valores de las acciones de las empresas argentinas expresadas en dólares o en divisas son realmente muy bajos, por lo tanto es difícil que haya emisión. Al contrario, hubo recompra de acciones propias de las empresas en el mercado de capitales en el último año por lo menos. Y la creación de obligaciones negociables, bonos o fondos, digamos, de inversión, también está bastante restringida a operaciones de muy corto plazo y no en cambio de largo plazo como debiera ser las finanzas sustentables, pero me voy anticipando porque debe ser que es un tema central el de mercado de capitales. Pero es cierto, aquí en nuestro país, lamentablemente, digamos, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas, no internacionales, las nacionales, la mayoría de la financiación es bancaria o es de proveedores. Sí. Hay poco de ese tipo de financiación de mercado de capitales. Muchas gracias, Arnd Beck, por tu participación. Y bueno, ahora le damos la palabra a Nicolás Puebla, director del programa de desarrollo de proveedores
en el ámbito de la Subsecretaría de Industria. ¿Qué tal, Francisco? Bueno, primero agradecerte la convocatoria a vos y, bueno, y a las cámaras que están llevando adelante el evento. Bueno, como bien lo mencionaste, soy el director del programa de desarrollo de proveedores, que estamos dentro de la Subsecretaría de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Y bueno, voy a pasar a hacerles una pequeña presentación de nuestro programa. Así que, bueno, ahí se las estoy compartiendo. Ahí está. Bueno, el objetivo general del programa es apoyar el desarrollo de empresas del sector industrial y de servicios industriales para lograr una mayor diversificación de la matriz productiva nacional hacia una mayor industrialización, promoviendo la productividad y la competitividad. De esta manera se va a lograr fortalecer aún más la generación de valor agregado por parte del sector industrial y también la creación de empleos de trabajo calificados. Si bien el programa está dirigido al sector industrial, hacemos foco en sectores estratégicos y sus cadenas de valor. En el llamado de este año 2020 estuvieron abarcadas 9 cadenas productivas. Seguramente el año que viene ampliaremos esta selección y bueno, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la sustentabilidad hay dos sectores que se los destaco, que es energías renovables y también transporte y movilidad eléctrica, que están dentro de los 9 sectores. En este llamado que cerró el pasado 31 de octubre, se recibieron alrededor de todos los proyectos que se presentaron, más o menos un 20% correspondieron al sector de energías renovables y también de movilidad eléctrica, y que representan alrededor de más o menos un financiamiento por parte del Estado de alrededor de 40 millones de pesos. Digamos, esto es lo de este año, así que el año que viene esperamos que esto se amplíe aún más porque vamos a tener mayor capacidad presupuestaria. Así que bueno, les paso a nombrar también los otros sectores que abarcamos, que son el ferroviario, el de minería, tanto metalífera y litio, el aeroespacial, el naval, tanto en la industria pesada como liviana, el sector de salud, el de energía nuclear y de bienes, servicios y tecnologías relacionados con las fuerzas de seguridad y defensa. El programa cuenta con 3 herramientas para lograr los objetivos que les comenté al principio. 2 de estas herramientas son financieras y una es de asistencia técnica. Por el lado de las financieras están los aportes no reintegrables o ANR, que con esto se pueden financiar hasta un 70% del proyecto de inversión en todo lo que tiene que ver con bienes de capital nuevo y sus partes, y en un 65% en todo lo que tiene que ver con moldes y matrices, certificaciones, ensayos, soluciones de industria 4.0 e instrumental de medición y control. Un aspecto de resaltar del programa es que por proyecto hay un tope de 30 millones de pesos por ANR, que digamos en la versión previa del programa era de 3 millones de pesos, con lo cual con este nuevo lanzamiento se amplió considerablemente el horizonte de financiación. Por el lado de la bonificación de tasa, tenemos 2 convenios, uno con el BICE y otro con el Banco Nación, y las empresas cuando aplican al programa, lo que le proporcionamos es la bonificación de hasta 10 puntos porcentuales de la tasa de interés que le cobra el banco, y para todo lo que tenga que ver con
Industria 4.0 hasta 12 puntos porcentuales. Y aquí lo que se cubre son también la adquisición de bienes de capital y sus partes, construcción y reformas edilicias que estén relacionadas con la adquisición de equipamiento, también certificaciones, homologaciones y ensayos, todo lo que tiene que ver con TICs y soluciones de Industria 4.0 y capital de trabajo asociado al proyecto. Siempre señalamos que con las dos herramientas financieras a lo que no se puede aplicar es a la compra de bienes de capital usados, tampoco a la adquisición de inmuebles, tampoco al pago de deudas preexistentes, ni la adquisición de rodados o vehículos. Por el lado de la asistencia técnica, tenemos un convenio con el INTI, que ahí el programa lo que cubre es un 70% del costo de las herramientas, y para todas las empresas que son del segmento microindustrial está financiado en un 100%. Y todo lo que tiene que ver con líneas de asistencia en tecnología de gestión está 100% bonificado. Y los destinos que se pueden adquirir a través de esta herramienta de asistencia técnica son todo lo que tiene que ver con diagnóstico de mejora productiva, gestión tecnológica, incorporación de diseño, capacitación de personal y ensayos productivos. Un aspecto importante de resaltar siempre del programa cuando aplican las empresas es que estas tres herramientas se pueden aplicar en un mismo proyecto productivo, lo cual le da un mayor apalancamiento de todo lo que es el proyecto y también mayor potencia. Y, digamos, estas herramientas están disponibles tanto para empresas que son pymes como no pymes, pero siempre del sector industrial y de servicios industriales. Y acá, digamos, si bien no es algo directo que tiene que ver con todo el cuidado del medio ambiente, pero lo que apuntamos en general y la mayoría de los proyectos apuntan es a la compra de bienes de capital nuevos, con lo cual esto, además de darle una mayor ventaja a la empresa, tanto en competitividad como en productividad, ayuda digamos, a la eficiencia energética y a que los procesos productivos sean, digamos, más eficientes en el uso de energía, con lo cual contribuye al cuidado de las fuentes de energía, tanto renovables como no renovables. También cabe destacar que en esta nueva versión del programa incorporamos lo que denominamos proyecto asociativo cliente-proveedor, que lo que viene a hacer esta modalidad es a que vengan al programa ya la oferta y la demanda de la mano, y que en una carta de intención establezcan un nuevo desarrollo entre las dos partes, y de este modo van a poder acceder a modalidades, digamos, de mayor alcance de las dos herramientas financieras que tenemos. Por el lado de la bonificación de tasa, se le adicionan 2 puntos porcentuales, con lo cual el caso general pasa de 10 a 12 puntos porcentuales de bonificación de tasa, y todo lo que tiene que ver con Industria 4.0 pasa de 12 a 14 puntos porcentuales. Y en todo lo que tiene que ver con ANR, el monto máximo para financiar por proyecto pasa de 30 millones de pesos a 60 millones de pesos, con lo cual es importante el beneficio que se obtiene. Y al programa, para aplicar a esta modalidad, tiene que haber la presentación de una carta de intención por parte de las dos empresas de que van a desarrollar este producto nuevo, y bueno, y ahí delimitar cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada empresa en el proyecto. Y lo que sí siempre resaltamos es que no tiene que haber ningún tipo de relación entre las empresas. No puede
haber relación ni societaria ni tampoco familiar para aplicar a esta modalidad. Y bueno, por último destaco los criterios de elegibilidad que deben tener los proyectos, que esto está establecido en nuestro reglamento operativo, que si bien la mayoría de los proyectos no cumplen con estos 5 criterios, con que cumplan al menos uno ya, digamos, les brinda un plus a los proyectos para que apliquen. Que en este caso es sustituir y aumentar el grado de integración en la cadena productiva, favorecer la diversificación tanto en lo que es productos nuevos como procesos productivos, promover la inversión en mayor línea tecnológica de las diferentes líneas de producción que tenga la empresa, también potenciar la capacidad exportadora y la creación de puestos de trabajo de calidad. Y cualquier duda o consulta nos pueden escribir a deproveedores@produccion.gov.ar y ahí estaremos evacuando cualquier tipo de consulta que tengan. Nicolás, más allá, digamos, que haya terminado la parte, esta etapa, que es más, es muy probable que siga el año que viene, y para eso te pedíamos que nos lo pudieras presentar. Cuando vos hablás ahí en términos de tasa, hoy habitualmente, tanto en el BICE como en el Banco Nación, este tipo de proyectos, es Batlarma 4, 5, 6 puntos, que hoy sería como un 37%, menos 10 puntos en el caso general, 12 o 14 en el caso, digamos, 4.0, con lo cual estaríamos en el 24 y el 25%. ¿Y qué plazo tiene eso? Sí, eso depende de las características de las líneas que tenga el banco, pero en general van entre 60 y 84 cuotas. O sea que eso es muy importante. El plazo, claro, sí. Y sí, algo también que siempre comentamos es que el subsidio, si bien parece poco cuando uno menciona 10 puntos porcentuales o 12 puntos porcentuales, pero de lo que la empresa está pidiendo de capital inicial, ese subsidio representa alrededor del 40% del capital inicial que pide la empresa, digamos, a lo largo de toda la vida de la devolución del préstamo. Claro. Bueno, muchas gracias, Nicolás Puebla, y bueno, esperemos que el año que viene podamos encontrarnos acá y hablar de, digamos, el mayor tamaño de este programa. Y así que te agradezco muchísimo tu presencia. Y presento ahora a Pablo Cortines para que, bueno, de alguna manera nos vaya ilustrando sobre la posición de la Fundación Vida Silvestre y su visión de la red WWF en la Argentina. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria, a la Cámara y a Francisco por coordinar este prestigioso panel. Yo me voy a dar la oportunidad de comentarles respecto de cómo está en la Argentina, en la región y cómo vemos en el mundo, para después hacer foco en el caso de Argentina respecto a las oportunidades de financiar esta transición verde que como consecuencia del COVID-19 ha tenido mayor trascendencia aún. Para eso, déjenme darles un poquito de contexto. Todos sabemos que el tema ambiental viene desde hace décadas, pero asimismo ha sido de alguna manera ignorado durante muchos años, hasta un momento en el cual yo entiendo que se produjeron 3 hechos o 3 hitos seleccionados, que fue en el año 2015. Uno de ellos fue la salida de Laudato Si, por un lado. Por otro lado, lo que es el surgimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya han sido mencionados en este panel, en reemplazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y finalmente, el Acuerdo de París, acuerdo que a nosotros nos permite, de alguna manera nos compromete, así como al resto de los países del mundo, a tener un menor nivel de contaminación a nivel general a través de lo que se llama la contribución nacionalmente determinada. Este es un hecho. El hecho de los compromisos y las contribuciones es un hecho que tiene mayor relevancia aún
sobre todo cuando hablamos de países emergentes, dado que estos países emergentes lo que tienen son dos tipos de contribuciones, una contribución que es incondicional, es decir, que los países se comprometen a disminuir X cantidad o porcentaje de gases de efecto invernadero vinculados con un año base, que en el caso de Argentina es el 2005, pero hay otra parte, que en el caso de la NDC Argentina actual, ¿sí?, que va a ser renovada, pero en la actual tenemos aproximadamente un 50% que está vinculada o está sujeto a, por ser país emergente, entre otras cuestiones, la financiación. De ahí la importancia a nivel macro de la financiación sostenible para poder llegar a cumplir con los compromisos en el Acuerdo de París. Para eso, ¿no?, y uno que proviene mucho del sector financiero, y por ahí se nos dice, bueno, pero no hablan mucho de lo que es la economía real. Entonces me quiero detener 2 minutos en contarles cómo vemos nosotros estas tendencias del mercado, como en cualquier mercado tiene dos partes, la oferta y la demanda. Y cuando uno habla de la demanda de productos sostenibles, lo que aparece es una tendencia que se viene confirmando en las últimas décadas, pero que a su vez está sujeta a algunas cuestiones. Es decir, la mayoría de la gente, e inclusive con mayor preponderancia las nuevas generaciones, están poniendo el foco en comer y en consumir productos que sean orgánicos, verdes, climáticamente inteligentes, etcétera, etcétera. Ahora, para eso, además de solicitarlos, que es parte de lo que se le pide a la oferta de productos, lo que necesitan es confiar en ese tipo de productos, que no exista el greenwashing o acotarlo lo mayor posible, y por otro lado, un elemento muy importante es que ese producto, ¿sí?, sostenible esté disponible a precios razonables. Entonces, la cuestión de la confianza y la cuestión del pricing de eso resulta fundamental. Si nos vamos del otro lado, tenemos la producción sostenible. Entonces, lo que empiezan a hacer las empresas es observar el comportamiento y la demanda de ese público cada vez más exigente, y lo que trata de hacer es, por un lado, proveerlos, dándoles confianza, que ahora vamos a ver ese tema un poco vinculado con lo que serían las certificaciones de sostenibilidad, y a su vez, en tanto y en cuanto no los produzcan y no los pongan en las góndolas a precios racionales, este mercado de la sostenibilidad va a terminar siendo o va a seguir siendo un nicho. Entonces, los dos elementos importantes para que esto crezca son la producción sostenible, de la mano de confianza y de la mano de un pricing que sea razonable. Ahora bien, lo que siempre me preguntan es, bueno, pero ¿cómo sabemos o cómo demostramos de que somos realmente sostenibles? Entonces, para eso, uno de los, entre comillas, antídotos es una serie de certificaciones de sostenibilidad que están muy vinculadas con los commodities más comprometidos con el ambiente, dentro de los cuales lo más probable es que en la Argentina conozcamos mucho lo que es FSC, que tiene que ver con productos de base forestal, pero también están vinculados y también con la matriz, dada la matriz productiva argentina, lo que es RTRS, que tiene que ver con la soja, MSC, que tiene que ver con los productos pesqueros, etcétera, etcétera. Esas tendencias del mercado han hecho en las últimas décadas que grandes actores a nivel internacional, ¿sí?, tomen compromisos. Esos compromisos no los van tomando de un año para el otro, ni de la noche a la mañana, sino que son compromisos al 2020, como ha sido muchos, al 2025, y mucho con el foco al 2030, en línea con la Agenda 2030 de los ODS. Ahora, estos actores, ¿sí?, muy conocidos, y estos son algunos, muy pocos de todos, marcan una tendencia, pero uno lo que se pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los consumidores? Bueno, justamente son los consumidores los que desde hace bastante tiempo vienen reclamando este tipo de compromisos para tenerlos disponibles. Y yo acá, sin embargo, he nombrado por un lado a los consumidores y también a las grandes empresas. La otra pregunta es, ¿dónde están las pymes y cuál es el rol de las pymes en todo eso? Entonces uno lo que dice es, estamos hablando de cadenas de valor, porque ninguno de los actores que está acá tiene una integración tan vertical como para no demandar productos de pymes. En consecuencia, estos grandes actores lo que hacen es traccionar a los proveedores de insumos y a los proveedores de productos finales, que son pymes. Y de esta manera uno podría estimar que a lo largo de los años tendría que estar
alineándose los objetivos y producir las pymes con, por supuesto, los problemas que ya sabemos que tienen las pymes y que han sido mencionadas, como por ejemplo el acceso al crédito, ¿no? Las dificultades de acceso al crédito, y por eso que estamos estimulando líneas verdes para las pymes que a su vez pueden acceder al aval de sociedades garantía recíproca en la Argentina. En términos del sector financiero, en los últimos años han aparecido muchas iniciativas donde el centro de la escena lo ocupan los bonos verdes, pero hay otras iniciativas que tienen que ver con la financiación de commodities, con la banca ética, tienen que ver con el principio de inversión responsable, con los principios de Ecuador vinculados a Project Finance en mercados emergentes, con la divulgación de información financiera vinculada con el cambio climático, con distintos índices, y también con el mercado de capitales, que también ha sido mencionado anteriormente por Francisco. Dentro de eso decíamos que los bonos verdes han tenido una evolución. El primero fue justamente emitido en el 2007, si mal no recuerdo, por el Banco Europeo de Inversiones, pero en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, fundamentalmente a partir del Acuerdo de París. Entre 2015 y 2016 prácticamente la emisión de bonos verdes a nivel global se duplica, y en el último año hubo una emisión a nivel internacional de 247.000 millones de dólares. ¿Cuáles han sido los emisores de los últimos años? Y acá es muy importante considerar lo siguiente. Un importante rol que tienen los organismos multilaterales de crédito, como el BEI, la CAF, el BID, etcétera, y también los bancos de desarrollo, y en el caso local el rol que está cumpliendo el BID. Pero fíjense ustedes que del 40% aproximadamente de la emisión en 2014, ahora han pasado solamente a un 10%. Esto no quiere decir que están saliendo del mercado, sino que se están poniendo de alguna manera en un costado. Por ejemplo, contribuyendo vía asistencia técnica o siendo underwriters a través de colocaciones privadas, como en el caso de los 3 bonos emitidos por bancos en la Argentina, 2 bonos y un préstamo verde. Y por otro lado, cómo está creciendo el rol de todo lo que es el sector privado, en particular lo que sería Financial Corporate. Entonces esto nos da una idea de cuál es la tendencia a nivel internacional. Si yo lo tuviera acá graficado por países emisores, tenemos a Estados Unidos en primer lugar, tenemos a China en segundo lugar, y tenemos a varios países de la Unión Europea, entre ellos Francia, Alemania y algunos otros, también los países escandinavos de Europa. Cuando uno baja esto a América Latina, uno lo que ve es que todas estas son distintas iniciativas voluntarias de entidades financieras, que lo que hacen es captar fondos muchas veces de organismos multilaterales o a través de la colocación de bonos, y que empiezan a dar esta financiación. Bueno, este era el mapa de América Latina hasta hace 2 años. Actualmente se ha incorporado Argentina a través del Protocolo de Finanzas Sostenibles, que ahora les voy a comentar, y muy recientemente, este año, Bolivia. De manera que lo que estamos viendo es que prácticamente todos los países de Sudamérica tienen algún tipo de iniciativa voluntaria vinculada con la sostenibilidad. Y ahora sí, bajando al caso de Argentina, desde Fundación Villa Silvestre venimos haciendo un trabajo muy importante junto con BID Invest, uno de los grandes actores en la región, que empezamos hace 5 años y que involucró 2 encuestas, y les voy a contar uno de los datos, un par de datos de la segunda encuesta. Estas encuestas nos permitieron a nosotros armar el roadmap para poder llegar hace 1 año y un poco más a la firma del Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina. Fíjense ustedes que se les preguntó a los bancos de Argentina si tenían de un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales o alguna política ambiental escrita, y la respuesta fue que solamente 1 de cada 5 decía que lo tenía, ¿no? También les preguntamos, y esto es lo que nos pareció más importante, les preguntamos a los bancos de Argentina qué beneficio esperaban tener ellos en casos de aplicar una política más específica vinculada con los temas de la sostenibilidad, y acá es donde aparece la comparación muy interesante entre las encuestas del 2014 y el 2017. Las primeras 2 columnas de la izquierda, comparando 2014 y 2017, nos dice que existe muchísimo interés en términos de imagen de los bancos y de acotar el riesgo reputacional. Por supuesto, ninguna entidad financiera, por ejemplo, va a querer que aparezca su nombre diciendo que ha financiado el aumento de la frontera agropecuaria a costas del bosque nativo en la región chaqueña, por ejemplo.
El último, lo que nos muestra es el nivel de conocimiento, que esto no existía en 2014, respecto de la posibilidad de conseguir fondeo a través de contar con políticas más específicas. Entonces, hoy en día, cualquiera de los organismos multilaterales de crédito están otorgando préstamos, y de manera creciente, con compromisos crecientes, como ya fue mencionado por el BEI recién, respecto de cuáles son las condicionalidades para dar estos préstamos. Y lo más interesante, lo que más me llamó la atención a mí, es esto que dicen los bancos, que dijeron los bancos, y el salto importante en solamente 3 años respecto de la posibilidad de tener más clientes y nuevas líneas de negocio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de finanzas sostenibles no hablamos de filantropía ni de venture philanthropy, sino que estamos hablando de financiar proyectos y empresas que sean viables también desde lo económico. Dentro de esto, el protocolo de finanzas sostenibles que lanzamos en julio del año pasado da simplemente algunos lineamientos, es una iniciativa voluntaria del lado de los bancos, que incorpora 4 estrategias y que tiene una gran diversidad. Tenemos todo tipo de bancos, actualmente son 21 las entidades financieras, tenemos bancos estatales, pequeños, grandes, gigantescos, tenemos banca privada, y tenemos banca internacional. Y el objetivo de esto es elevar la vara del sistema financiero en su conjunto a través del establecimiento de mejores prácticas. Esas 4 estrategias están vinculadas con, hacia adentro de la institución financiera, que haya un comité de sustentabilidad como mínimo, por ejemplo, contar con productos financieros, como por ejemplo líneas y bonos verdes o sostenibles, también tener en cuenta e incorporar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza a lo que es el análisis de riesgo tradicional, y finalmente mucho vinculado con lo que es capacity building, porque una de las principales demandas que tenemos de los bancos es justamente este tema nos interesa, estamos alineados, pero díganos cómo hacerlo. Y dentro de eso tenemos también una gran variedad, donde tenemos, por ejemplo, a Vice, que es uno de los bancos más avanzados en la materia, pero tenemos otros bancos que recién están comenzando respecto de esto. El protocolo de finanzas sostenibles fue impulsado por Vida Silvestre y por BidInvest, tiene el apoyo de las 3 cámaras de bancos de la Argentina, son 18 las entidades financieras fundadoras y se han incorporado 3 más, de manera tal que en estos momentos tenemos 21 entidades financieras que representan aproximadamente 80% del sistema bancario argentino en su conjunto. Y esto es el mapa, digamos, 2 años después, este es el mapa actual, donde, como les comentaba, tenemos prácticamente cubierta toda la región de América del Sur, con diversas iniciativas voluntarias, donde están involucrados los principales bancos y las asociaciones de bancos. En términos de, dando vuelta a la página, en términos de sostenibilidad, muchas veces nos concentramos o tenemos cierta tendencia a concentrarnos en los riesgos, ¿no? Pero también me parece oportuno decir, bueno, hay una cantidad de oportunidades, que es lo que reflejó en parte la encuesta que vimos recién. Del lado de los riesgos, si uno se sienta como gerente de riesgo de una entidad financiera y dice, hay un riesgo de no hacer nada, ese riesgo de no hacer nada sería no incorporar estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que nos puede llevar a tantos problemas en términos de acceso al crédito, como además a problemas en términos de pérdidas financieras como consecuencia de riesgos ambientales y sociales. Y por qué no también a partir de problemas de ingresar a determinados mercados, y en este caso, aprovechando que hay gente del BEI, nosotros tenemos un acuerdo que se firmó en junio del año pasado entre el Mercosur y la Unión Europea, que si bien aún no está en vigencia, el día que eso entre en vigencia, claramente va a haber una cantidad de requisitos en materia ambiental, en materia social y en particular laboral, que van a tener que ser entendidos por las empresas argentinas para poder ingresar a ese mercado. Y en términos de oportunidades, lo más claro está vinculado con las energías renovables. Este gráfico lo que les está mostrando, por un lado, es que este que está acá es el rango de costos de producción de energías tradicionales, energías basadas en combustibles fósiles, y a su vez cambia cómo ha caído el costo de producción de diversos tipos de energías renovables, como estos que están acá, de manera tal que evidentemente existe una oportunidad de reemplazar o de comenzar a reemplazar
por energías renovables a las energías fósiles que son tan contaminantes. En consecuencia, si existe una oportunidad de negocio que es rentable y que es factible desde el punto de vista tecnológico, existe una posibilidad de financiación para las entidades financieras y para los fondos. Para ir finalizando, digamos, el COVID lo que ha hecho es afectado absolutamente a todo el mundo, pero también ha afectado a las finanzas. Y en este caso, uno lo que puede, si uno dice los fondos o los bonos climáticos, reduciendo todo esto, ¿no? Son solamente los verdes, los sociales, que lo que hacen es financiar cuestiones como vivienda básica, cuestiones de salud, poblaciones vulnerables, pymes, etcétera, etcétera. Y los sostenibles, que son un mix entre proyectos verdes y bonos sociales. En el 2018, el total de bonos emitidos de este tipo, el 83% eran verdes, ¿sí? En el 2019, el porcentaje bajó del 83 al 74%, y en el 2020, lo que se ha mostrado es, por ejemplo, en el primer trimestre continuaron los bonos verdes, porque todavía no estaba en todo su esplendor la pandemia. En el segundo trimestre claramente arrasaron los bonos sociales y sostenibles, y en el tercer trimestre un poco se equilibraron. Mi pronóstico es que al final del año los bonos sociales y sostenibles van a estar muy parecidos al total de bonos verdes emitidos en este año, y además que estos bonos sociales y sostenibles no es que son una moda, sino que han venido para quedarse, como consecuencia no solamente de los problemas de salud, sino de toda la necesidad de fondeo para reconstruir lo que sería el tejido social y el tejido productivo, no solamente de la Argentina, sino del resto de los países también. Como conclusión, existe una cantidad de tendencias que es imposible de ser ignoradas, un poco lo que hemos repasado muy rápidamente. Las grandes empresas y el sector financiero se están acomodando a esto, están haciendo los ajustes necesarios. Esto a su vez es acompañado por las cadenas de valor, por los proveedores, también de estas grandes empresas. Hay acuerdos internacionales que cada vez demandan más la inclusión o la consideración de aspectos ambientales, sociales, laborales, con lo cual esto también requiere una adaptación por parte de las empresas de la Argentina. La experiencia europea, tanto que tiene que ver con lo que es el Green Deal y por otro lado el Green Recovery, está guiando un poco las distintas tendencias. Uno podría decir, bueno, la taxonomía de finanzas sostenibles y algunas otras cuestiones son la punta de lanza de muchas de las iniciativas a nivel internacional. Yo creo que esto tiene que ser considerado también en América Latina, por supuesto, adaptación mediante. Hay oportunidades de negocio. Yo creo que ya dejó de ser una dicotomía esta cuestión de decir, bueno, ¿quién es verde? Bueno, entonces no es rentable. Esto creo que ya dejó de ser un problema. Los bonos verdes vimos un crecimiento exponencial, lo mismo con los sociales y los sostenibles, pero si uno saca la cuenta, solamente entre el 3 y el 4% del total de bonos verdes representa el total de los bonos globales de todo tipo en el mundo, con lo cual lo ideal es que esto se transforme en mainstream, pero para eso todavía hace falta un recorrido muy importante donde el rol de los multilaterales va a ser, y la banca de desarrollo van a ser claves, más aún después del COVID-19. Todo esto del financiamiento sostenible, en realidad lo que tendría que hacer es fortalecer y aceitar, posibilitar el cumplimiento de la NDC Argentina, insisto, los cumplimientos de las contribuciones de Argentina en el marco del Acuerdo de París. Mencionamos lo del COVID-19, y en América Latina, si uno compara con otros países, Argentina, si bien ha tomado un poco de fuerza últimamente, está bastante retrasado comparándolo con Brasil, con Colombia, con Chile, con México inclusive, pero están dadas las condiciones en Argentina, no solamente por esta movida que se armó respecto del protocolo de finanzas sostenibles, sino que la Comisión Nacional de Valores, hablando del mercado de capitales que fue mencionado, tiene su lineamiento para bonos verdes, sociales y sostenibles. BIMA ya tiene también un panel que solamente tiene 3 bonos en este momento, pero seguramente va a ir creciendo. En consecuencia, es muy importante tener en cuenta que hay un potencial no solamente a nivel de empresas, sino también a través de los gobiernos provinciales, municipales y del gobierno nacional.
Para cerrar, simplemente yo durante muchos años me dediqué a la emisión de bonos subnacionales desde el banco y actuando como banca de inversión. Y en su momento, la gran mayoría, yo diría el 90% de las emisiones eran simplemente para pagar gastos corrientes o para refinanciar deuda. Hay dos casos, como el de La Rioja y el de Jujuy, ambos emisores de bonos verdes en el año 2017, que no lo utilizaron para eso, sino que lo utilizaron para energía eólica y energía solar respectivamente. Y esto me parece que es un salto de calidad muy importante respecto de lo que es la utilización de los fondos. Y creo que es una oportunidad muy importante para que todos aprovechemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Yo solamente quería hacer, no es una pregunta, en realidad es un comentario muy importante lo que, a través de lo que han dicho distintos panelistas, pero especialmente Leonard Beck, ver la dimensión que tienen las finanzas sustentables en lo que es la estructura de financiamiento en la Unión Europea, aparte de propiamente para el Banco Europeo, pero en general para todos los financiamientos, y por lo tanto, en la medida que sea por el Tratado Mercosur-Unión Europea o por la inclusión de la Argentina en el mundo, es claro que de alguna manera nosotros en la Argentina vamos a tener que ir homologándonos a los requisitos que en tantos aspectos en las empresas y en la vida particular también, porque no es solamente las empresas, sino también en las ciudades y en las explotaciones agrarias, aunque sean pequeñas, se está pidiendo. Yo tengo una pregunta para hacerte, tendría varias, pero no no tenemos más tiempo, pero tengo una en particular. Porque yo celebro, por supuesto, el acuerdo con los 21 bancos, me parece un primer paso fundamental. Ahora, ustedes han podido monitorear que efectivamente la estrategia número 3, que dice que el protocolo se va incluyendo en los análisis de riesgo y de evaluación, ¿se esté haciendo? Bueno, lo que hemos visto nosotros es que hay algunas entidades financieras que ya lo están haciendo, pero sí está el interés del resto que todavía no han encaminado eso de hacerlo. De hecho, yo diría, estamos haciendo un relevamiento de las distintas prioridades de las distintas entidades financieras y lo que aparece en puesto número 1 es el riesgo ambiental y social. Claro. Y esto también está vinculado con la estrategia 2. ¿Por qué digo esto? Porque la estrategia 2 es la de productos financieros como bonos y líneas verdes. Si los bancos tienen un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, van a tener un screening de esa cartera, de la cartera total, y van a poder ver cuál es la parte que ya es elegible, por ejemplo, para una refinanciación a través de bonos verdes, y cuáles son los deberes que tienen que hacer para que el resto de la cartera lo sea, o por lo menos para que comience a hacerlo. Esto no es algo que se va a decir que las entidades lo hagan de un día para el otro, sino que es un proceso, ¿no? Bueno, yo quiero dar testimonio que en uno de los bancos de los 21, que es el Vice, efectivamente, por lo menos para completar los formularios, porque también lo hago o superviso yo en la empresa donde yo estoy, lo vemos creciente, ¿sí? Porque voy viendo a través del tiempo y voy viendo que van apareciendo preguntas que antes no se hacían, y eso obliga también a dar respuestas y a ubicarse en la empresa donde uno se quiere poner, independientemente que eso sea condición necesaria para el otorgamiento de la asistencia financiera. Sí, si me dejas, tengo una anécdota muy interesante, claro, de un minuto. Claro. Hace ya varios años, yo todavía no trabajaba en finanzas sostenibles, pero estaba haciendo un trabajo que tiene que ver con las famosas pruebas de tensión o las pruebas de estrés en una entidad financiera que no era el Vice, aclaro por las dudas, pero la parte que me tocó a mí fue analizar los principales 100 clientes de esa entidad financiera y someterlos a una prueba de estrés, ¿no? De estrés financiero. Y en esas 100 carpetas yo vi que solamente entre 15 y 18 decían análisis ambiental y social, y en el resto no decía nada, y era casi independientemente del sector en el que estuvieran, que eran de una variedad de sectores. Cuando consulté respecto de por qué solamente 15 o 18 tenían análisis de riesgo ambiental y social, lo que me dijeron es,
eso es porque el banco que me dio la línea, que era un banco internacional, un banco multilateral, me lo exige. Lo que quería decir es que lo hacían porque se lo exigía, pero no porque fueran conscientes del riesgo que eventualmente podrían tener. Bueno, esto yo creo que es algo que está cambiando y eso es parte de lo que hay que celebrar. Es un proceso que va a llevar un tiempo y que yo creo que los bancos están encarándolo desde hace varios años, a pesar de que el protocolo recién fue firmado el año pasado. Bueno, yo agradezco muchísimo a Vanina Mesere, a Arnd Beck, a Nicolás Puebla con su buena presentación y le deseo que el año que viene tengamos un programa más amplio todavía, a Pablo Cortines también por su interesante presentación y obviamente los logros del trabajo, por lo que valen en estos casos son los logros. Así que la verdad que ha sido muy interesante, creo, para los que nos vean este viernes, y le digo a todos los que nos ven que pueden tramitar las preguntas a mí mismo o a gorrieri@ccibaires.com.ar, que está en la pantalla, y nosotros se lo vamos a hacer llegar a cada uno de los panelistas. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.